Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Anteojos Sociológicos. Mi nombre es Belén Meneses y el día de hoy vamos a estar presentando el último podcast de la temporada del canal. Para este podcast, como posiblemente ya lo saben, abrimos una pequeña convocatoria en el cual los invitamos y las invitamos para que pudieran enviarnos una propuesta sobre algún tema en el que les gustaría profundizar un poco en este espacio, y la ganadora o la seleccionada para poder participar en este espacio fue Luna Sánchez. Hola, ¿qué tal, Luna? Saluda a la audiencia, bienvenida. Hola, ¿cómo están todos y todas? Estoy muy contenta de participar en este espacio de divulgación y de conversación tan amplio y que nos va a permitir profundizar en el tema que vamos a tener hoy. Luna conoce nuestro canal desde Colombia. Cuéntanos un poco sobre ti, Luna, de dónde eres, cómo conociste el canal. Sí, yo soy de Colombia, Bogotá, puntualmente. Conocí el canal en medio de la búsqueda de una carrera a la cual quería aplicar. No estaba muy segura de, entre todas las ciencias sociales que hay, cuál escoger. Y encontré la sociología por un conocido, entonces empecé a investigar sobre sociología y me encontré con este maravilloso canal que me dio a entender que definitivamente la sociología era lo que yo quería estudiar y actualmente me encuentro estudiando sociología en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes estudiando sociología? ¿Sí ha sido lo que tú esperabas? La sociología no deja de sorprenderme nunca, es una carrera maravillosa que tiene muchos puntos de insurgencia y también de convergencia con otras facultades, con otras ciencias sociales como la antropología, la historia, la economía, etcétera. No conocía toda la sociología y cada vez, como dije, me sorprende más, pero sí, me gusta bastante, estoy muy convencida de que es lo que quiero seguir estudiando. Qué chido, la verdad es que a mí siempre que me mandan mensajes así como diciéndome este tipo de cosas, como que el canal les ayudó como a saber que realmente sí querían estudiar sociología o que estaban investigando y que tomaron esa decisión, pues en parte gracias a mis videos a mí me pone como muy de buen humor porque siento que el objetivo de este canal o de este espacio pues está logrando. Entonces cuando me dijiste eso me puse así súper feliz, así como de, ay, qué chido. Y aparte que estés tan lejos, ¿sabes? Que la verdad es que la mayoría de la audiencia es de aquí de México y bueno, en parte en Argentina, entonces también como que es muy chido para mí que desde Colombia nos escuchen y nos conozcan. Entonces, pues muchas gracias. Y pues ahora quiero comentarles el tema del cual vamos a hablar. El tema que propuso Luna fue sobre feminización de la pobreza. Y aunque también pues hay muchos temas muy interesantes que me hicieron llegar, este tema me pareció particularmente importante porque siento que en las universidades, o por lo menos en la universidad donde yo estudié, no hay muchos espacios para hablar de este tipo de temas. Tú, Luna, ¿por qué decidiste enviar esa propuesta o qué es lo que te interesó sobre ese tema? A lo largo de varios años he estado construyendo con mujeres sobre problemáticas propias que afectan a las mujeres. He militado en colectivas feministas y en colectivas de trabajo social que me han abierto los ojos sobre la situación y las condiciones en las que vivimos las mujeres. Siento que es un tema del que si bien se habla muy seguido, o por lo menos aquí en Colombia, las universidades, al contrario de pronto de cómo se estudia sociología en México, sí tocamos constantemente, perdón, el tema de perspectiva de género, analizamos con enfoque de género las situaciones que se nos presentan. Sin embargo, en muchos otros países no se presenta igual o tal vez no se tiende a hacer un análisis, digamos, coyuntural más abierto de la actualidad o se tiende a pensar que los problemas de las mujeres por su condición de mujeres son cosas del pasado y que no siguen presentes aún, que no siguen vigentes. Entonces creo que me pareció importante pues darle esa visibilidad a la problemática de la feminización de la pobreza y porque creo que también, como tú lo decías en los espacios de sociología, tenemos que abrir y estar constantemente insistiendo en discutir sobre los problemas femeninos que representa actualmente la pobreza, la guerra y demás cosas que vamos a hablar el día de hoy. La verdad estoy como muy emocionada porque hablemos de este tema. Además, bueno, con lo poco que he podido hablar con Luna, creo que es una persona que tiene un conocimiento bastante amplio. Creo que también por la trayectoria que tienes
justamente de haber estado en colectivas y haber trabajado como en comunidad o en espacios políticos. Creo que también eso es súper importante porque, pues bueno, a pesar de que la sociología nos enseña a ser muy críticos, creo que también siempre estamos en constante proceso de cambio, tanto nosotros como dentro de nuestros entornos. Entonces también como abogar o trabajar para generar mejores espacios, para generar conciencia, es algo que creo que es fundamental. Y pues hacerlo mientras estás en el proceso de formación de sociología se me hace muy chido. Entonces, bueno, ahora sí, empecemos como tal sobre el tema y pues creo que en primer lugar me gustaría que pues hiciéramos una definición o mencionáramos una definición, porque yo le comenté incluso a una amiga sobre este tema y como que me dijo así de ¿cómo que feminización de la pobreza? O sea, es algo que tal vez no está tan difundido todavía, entonces podrías darnos como sintéticamente explicarnos a qué nos referimos cuando hablamos de la pobreza en términos femeninos. Claro que sí, este concepto fue acuñado en los años 70 y desde ahí ha tenido una potencialidad en su uso y en pocas palabras es el creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales a lo largo del mundo. ¿Por qué estamos hablando de que las mujeres sufren en un mayor sentido, más ampliamente, de la pobreza? Claro, digamos, nos podemos remitir a los datos y los nuevos datos que son relativos a 89 países según la ONU muestran que hay 4,4 millones más de mujeres que viven en la extrema pobreza en comparación con los hombres. Es también un hecho verificable, por ejemplo, que en familias de primer y tercer mundo el reparto de la renta no sigue pautas de igualdad, sino que sus miembros acceden a un orden jerárquico de reparto de presidios por criterios de género. Entonces, también cabe preguntarnos como a qué se debe esa feminización de la pobreza, o sea, porque hay más mujeres que son pobres que hombres que son pobres y hay varias aristas que me gustaría tocar respecto al tema y la primera sería, por ejemplo, la doble carga que sufren las mujeres por ser primeramente mujeres y segundo también al tiempo por ser obreras, digamos las mujeres que trabajan. Y es que el trabajo doméstico y el ethos del cuidado que a las mujeres se les impone representa una doble carga, esa doble explotación que el feminismo obrero ha visibilizado, la opresión que se vive por ser proletaria y la que se vive por ser mujer, donde la experiencia de la mujer explotada, es un punto de convergencia de la alianza capitalismo-patriarcado como estructuras. Muchas veces se tiende a pensar que, por ejemplo, las mujeres tienen peor rendimiento laboral, pero no se tiene en cuenta que se vive una doble jornada en dos espacios distintos, con uno de los trabajos sin remuneración y con un peso de ese mismo trabajo que no tiene remuneración ni reconocimiento, también le es a la mujer un peso emocional afectivo. El primero sería, digamos, un espacio, sería ese trabajo formal que tienen las mujeres, que es reconocido como trabajo y que es remunerado monetariamente. Y el otro sería ese trabajo, esa carga que tiene con ese cuidado que le brinda a su familia, las tareas domésticas que tiene en su hogar y que son más del ámbito privado, que son más de la esfera privada. Por ejemplo, Vogel, que es una socióloga feminista estadounidense, decía que en las clases propietarias la opresión de la mujer proviene de su papel en el mantenimiento y en la herencia de la propiedad. Y en las clases subordinadas, la opresión femenina deriva de la participación de las mujeres en procesos que renuevan a los productores directos, así como su participación en la producción. Esto que te acabo de decir hace parte de una teoría que varias feministas marxistas han denominado teoría de la reproducción, que en términos simples y muy brevemente, esta teoría habla de cómo la institución familiar patriarcal asigna a la mujer el trabajo de reproducción social. Se le asigna esa división sexual de los trabajos del cuidado que le permiten el mantenimiento de la mano de obra para que los obreros puedan regresar al trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Alguien debe satisfacer las necesidades del cuidado, de educación, de amor y salud que necesita toda persona. Y esas necesidades son satisfacidas por las mujeres del hogar, por la mujer que está encabezando la familia nuclear patriarcal.
Ahí es donde el capitalismo se beneficia en cierta parte del patriarcado, pues sigue obteniendo la plusvalía sin encargarse del mantenimiento mínimo de la persona que produce los bienes del trabajador, y el trabajador entonces a la empresa en términos administrativos, por dar un ejemplo, le cuesta menos, porque no tiene que encargarse de la salud de su trabajador, ni de lo más mínimo que necesita. Otra posible y gran causa de la feminización de la pobreza es esa misma desvalorización en el mercado laboral de las mujeres. En 2020, la tasa global de desempleo femenino era aproximadamente de 0,3 puntos porcentuales superior a la masculina, que en ese momento se mantenía estable en un 5,3% desde el 2018. Además, que las previsiones apuntan a un crecimiento en la tasa de paro entre las mujeres a corto plazo, hasta situarse en un 5,7% en 2021. A nivel mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 24%, y a nivel mundial, por cada dólar que gana un hombre, una mujer gana 77 centavos. Y es una realidad que las áreas de trabajo donde las mujeres tienen mayor participación son peores pagas y precarizadas, tales como los bienes y servicios de educación, salud, cuidado como los colegios, los ancianatos, los hospitales, etc. Y nuevamente también existe esa tendencia a pensar que es porque las mujeres son menos capaces, porque no están lo suficiente formadas académica o laboralmente para cumplir unos cargos, pero se ha demostrado que muchas veces mujeres que están mejor o igual capacitadas que los hombres reciben un menor pago. Y por otro lado, tenemos las violencias basadas en género, que se deben entender como esas violencias que se aprenden, es decir, que no son innatas, y que perpetúan la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, implicando una subordinación del género femenino ante el masculino. Estas violencias ocurren tanto como colectiva como individualmente, y con claridad obstaculizan cualquier desarrollo que puedan tener las mujeres y las niñas que les permita avanzar económica, social y políticamente en sus territorios y en su vida cotidiana. Nuevamente, más cifras que lo demuestran, y estas cifras demuestran es la condición particular de la mujer por ser mujer, y es que en 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen, en 39 países las hijas y los hijos no tienen mismos derechos hereditarios, es decir, son los hombres los que llevan esa herencia, los que se quedan con la propiedad de su padre porque es una línea filial masculina, y 49 países carecen de leyes que protejan a las mujeres de la violencia en el hogar. También tenemos que a nivel mundial 750 millones de mujeres y niñas se han casado antes de cumplir los 18, y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países distintos han sufrido mutilación genital femenina. Y todo eso termina siendo algo de lo que se puede, si se quiere pensar de alguna manera, es que a las mujeres se trata por todos los medios de mantenerlas en esa esfera privada, en lo privado, en lo que no se ve. Define Hannah Arendt, define que el espacio privado es el espacio de lo que no se ve ni es el objeto de apreciación pública. Las mujeres no deben estar al ojo público, sino más bien encerradas en sus casas, en su intimidad, con su familia, y se tiende a pensar, entonces hay una lógica estructural demasiado grande que nos hace pensar que las mujeres deben quedarse en sus casas y deben deberse únicamente a sus familias y a sus esposos, por ejemplo. Entonces, pues, por eso se puede hablar que hay unas particularidades, porque las cifras y las estructuras sociales nos demuestran que las mujeres estamos en una condición de desigualdad, que no nos brindan oportunidades para seguir adelante y que al parecer nos debemos a lo más privado. De todo lo que has estado mencionando tan ampliamente y tan precisamente, creo que me gustaría recalcar algunas cosas. Bueno, ahorita se tocaron, para empezar, 3 puntos. Con respecto a la doble carga de trabajo que tenemos las mujeres, se me hace muy importante ponerlo de una forma muy puntual. Y es algo que, bueno, un ejercicio que yo hago como generalmente, como de reflexión, como de tratar de ver más allá, como un ejercicio yo siento muy sociológico, y es como el preguntarme quién paga las cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular, mis padres están separados, divorciados, ¿no? Y yo me daba cuenta que cuando mis padres estaban juntos, pues justamente mi mamá era la que tenía como toda la carga con respecto a la labor doméstica, ¿no? Y mi papá se desentendía completamente. Y una vez que se separaron,
mi papá tuvo que empezar a gastar dinero en las labores que hacía mi madre, ¿no? O sea, como él no se iba a poner a lavar los platos, no se iba a poner a limpiar la casa, no se iba a poder a cuidar a mi hermano, ¿no? Y hacer ese tipo de labores, pues tuvo que empezar a contratar a otras mujeres que pudieran hacer ese trabajo, ¿no? A contratar ciertos servicios que en ese momento, cuando estaba con mi madre, no gastaba ese dinero, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de eso, fue así como un ejercicio muy sencillo en mi vida cotidiana, pero que me daba cuenta que algo estaba mal ahí, ¿no? Algo está mal ahí, ¿no? Son trabajos que están obviados, que muchos hombres o incluso también muchas mujeres consideramos que tienen que ser de esa manera y que también están contribuyendo a este desequilibrio y a esta desigualdad que se ve reflejada pues en qué es lo que obtienes. Por ejemplo, si una mujer trabaja toda su vida produciendo ese valor, en trabajos de cuidado, en trabajos domésticos, pero al final de su vida se separa del hombre o lo que sea que pueda llegar a pasar, ella se queda prácticamente sin nada. ¿Por qué? Porque su trabajo, como no es valorado y monetizado, por decirlo de alguna manera, entonces es como si no hubiera existido y la mujer queda en la pobreza, a pesar de haber trabajado toda su vida. En cambio, un hombre con otro tipo de trabajo sí puede ver el fruto de su trabajo remunerado en dinero como tal, ¿no? Entonces creo que tras ese pequeño análisis que yo hago como con respecto a mi vida familiar, creo que ahí se puede ver muy fácilmente todo lo que no estás hablando como de una forma más abstracta. Con respecto a la desvalorización del mercado laboral, ahorita no tengo el dato concreto, pero hace tiempo leí un estudio, lo voy a buscar y lo voy a dejar en la caja de descripción de este video, pero hablaba sobre la preparación de las mujeres. Mencionaba que justamente somos las mujeres las que obtenemos mejores calificaciones o mejores notas en la universidad y sin embargo son las mujeres las que menos ocupan puestos profesionales de jefaturas o de mandos. O sea, los puestos buenos en las empresas, en el gobierno y demás, están ocupados por hombres cuando en realidad son más las mujeres que están preparadas, ¿no? ¿A qué se debe esta situación? Pues creo que rápidamente consideraría que sí es como una cuestión cultural, pero que también tiene algo que ver muy fuerte con las estructuras patriarcales en las cuales estamos desempeñando nuestra labor profesional las mujeres, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Habías escuchado eso, Luna? Antes de eso quería decir una pequeña cosa y era que lo que tú mencionabas de tu experiencia familiar me parece fundamental porque es un ejercicio muy similar que yo hago casi todos los días y es que noto que mis padres, una mujer y un hombre, ambos pues trabajan, pero mi mamá gana más dinero que mi papá por el trabajo que ella realiza y de todas maneras eso no le exime de tener que responder a sus supuestas obligaciones de trabajo doméstico, de cuidado y de limpieza y etcétera. No la exime y entonces ahí se demuestra que no es simplemente porque he escuchado ese argumento de varias personas y es como no, es que como la mujer no trabaja o aporta menos, entonces debe encargarse de los otras cosas que hay que hacer para hacer ese supuesto balance, si se quiere llamar de alguna manera, pero vemos que en este caso, como es el mío y como es el de mis papás, no se cumple porque no se trata de una fórmula tan simple, sino que hay toda una estructura patriarcal, como tú mencionabas, que precisamente no le permite a las mujeres salirse de ese trabajo doméstico a pesar de que tengan otras obligaciones. Y sobre lo que tú mencionas de la formación, precisamente creo que también alguna vez escuché una experiencia cercana de una persona, de una mujer que me decía que ella ya tenía su pregrado, su posgrado, sus especializaciones y estaba actualmente cursando otro posgrado. Es decir, era una mujer preparada y ya había trabajado en lo que se desempeñaba y de todas maneras nunca le dieron el trabajo al que aplicó, pero sí le dieron el ascenso a otro compañero de ella que tenía menos formación y al día de hoy pues para ella es un misterio, pero creo que lo que nosotros podríamos entonces intuir con lo que hemos hablado y como observamos son las lógicas sociales del ascenso en el trabajo entre hombres y mujeres, pues que a ella no se le dieron por el hecho de ser mujer y casi siempre se tiende
digamos, a minimizar las experiencias de las mujeres, a minimizar su trabajo y a creerlas incapaces. Sí, creo que definitivamente todo eso es parte de este sistema y eso también responde a la pregunta por qué existe el término feminización de la pobreza. No es nada más como porque sí, sino porque todo está hilado de esa manera dentro de la estructura en la que nosotras y nosotros vivimos. Y al final, pues todo ese tipo de cosas se traducen en que existan, como ya hemos visto con los datos, mayor cantidad de personas mujeres que son pobres y que no tienen acceso a las mismas características que tienen los hombres. Para seguir entonces, Luna nos va a exponer y a contar un poco sobre esta situación que ya la vimos como en términos más generales, pero específicamente en Colombia. Cuéntanos, ¿qué nos puedes hablar acerca específicamente de tu país sobre este tema? Bueno, en Colombia, digamos, Colombia no es la excepción de la realidad de las mujeres que se vive globalmente y en América Latina. Por el contrario, hay cifras tanto del DANI, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, que reúne muchísimas estadísticas y que tiene una gran cobertura para hacer sus estudios, y ONU Mujeres también de mano con el gobierno nacional, que hicieron todas estas organizaciones una observación de las cifras y nos las presentaron. Tengo cifras desde el 2018 hasta el 2021 y por ejemplo hay cifras que nos dicen que el 12% de hombres no tuvieron empleo durante el primer trimestre del 2020, pero las mujeres, en ese caso son 21% de mujeres que no tuvieron empleo durante el primer trimestre del 2020. Por otro lado, tenemos que la probabilidad de las mujeres de no contar con ingresos propios es casi 3 veces la de los hombres, es decir, 27,5% para mujeres y tan solo 10,5% para los hombres. A nivel nacional, las mujeres gastan casi 4 horas en trabajos domésticos y de cuidado no remunerado, y esto también depende de el lugar donde habitan las mujeres, porque hay regiones de Colombia donde se gastan más de 4 horas. Hay regiones de Colombia donde se gastan alrededor de 6 horas de trabajos domésticos, y esto ocurre porque hay lugares de Colombia donde, por ejemplo, no hay tanta facilidad para que los niños y las niñas puedan acceder a la educación media básica, o para que puedan ir al hospital porque viven en una zona rural donde no tienen alguna manera de comunicarse con el pueblo o en el hospital más cercano, no tienen tampoco transporte. Porque los medicamentos son supremamente caros para las personas más empobrecidas del país, y en ese caso no pueden pagarlos. Entonces las mujeres deben encargarse más rigurosamente del cuidado de la familia en general, y entonces, como te digo, no le aportan 4 horas en trabajos domésticos, sino hasta 6 horas, y bueno, depende de la región del país, pero a nivel nacional el promedio son 4 horas de trabajo doméstico, que igual es demasiado, porque pensar de pronto en una mujer que sale súper cansada del trabajo y que en Colombia realmente las condiciones laborales no son dignas para gran parte de la población, ni para hombres ni para mujeres, y hacen horas fuera de las 8 horas de trabajo, digámoslo, obligatorias, hacen horas de más y no son pagadas. Las horas extras aquí a veces no son pagadas, hay jornadas laborales de 12 horas incluso, y aparte de tener que llegar la mujer a su casa y tener que alimentar a sus hijos, cuidarlos, bañarlos, no sé, madrugar luego el otro día para que puedan ir al colegio, y bueno, todas esas cargas de las que ya hablamos, pues obviamente hacen que la mujer sea explotada y que se sobrelimite de lo que pueda hacer, se sobreexija a sí misma, y que el resto de la sociedad también le sobreexige. También vemos que en general se observa que las mujeres jóvenes en contextos rurales con menos niveles educativos y con limitados recursos monetarios son las que aportan en mayor medida a la fecundidad del país, en oposición a las mujeres urbanas con escolaridad superior y con mejores condiciones económicas. Es decir, hay estudios que demuestran que entre más formación académica tenga una mujer, menos hijos trae al mundo, y también al tiempo los hace cuando ya tiene más años, ¿sí? Es decir, las mujeres
de lugares rurales de Colombia y que además pues no pudieron terminar ni siquiera por completo la escuela media básica, ni siquiera llegar a la preparatoria, porque es una realidad que en Colombia muchas mujeres no pueden, llegan hasta cuarto, quinto grado y hasta ahí va su educación, pues son las que mayor hijos tienen y a más temprana edad. En términos absolutos también tenemos que en términos absolutos tenemos que 7.453 niñas de 10 a 14 años y 220.868 adolescentes de 15 a 19 años son madres para el corte de 2019. Es una cantidad impresionante. Entonces en Colombia también tenemos mucha población que fueron madres a temprana edad, y obviamente el tener una familia, el tener una hija o un hijo al que cuidar, pues complica mucho que una mujer pueda trabajar primeramente, que pueda ganar dinero, que pueda invertir ese dinero que gana en algo que le ayude a progresar económicamente y que pueda, por ejemplo, estudiar o dedicarle más horas a su trabajo para así mismo poder ascender. Bueno, son condiciones muy complejas que pues es la realidad que viven muchas niñas y muchos adolescentes en el país. Y para el cierre de 2019 también tenemos que, hablando ya del empleo, hay un 8,2% de desempleo en hombres, mientras que las mujeres se ubicaron en un 13,6%. Y estas son cifras del 2019 antes de la pandemia. Tendríamos que revisar entonces cómo fue que cambiaron, cómo se configuraron estas cifras después de la pandemia, en la crisis que se vivió a nivel global, que obviamente aquí en Colombia también la vimos durísimo y que pues trajo desempleo, trajo crisis económica, trajo pobreza, ¿no? Y ya para el 2021 tenemos que el 46,7% de las mujeres en Colombia vive en situación de pobreza, mientras que la cifra en hombres es de 40,1%. Siempre es una cifra porcentual de gran diferencia. Entonces vemos que, claro, el tema de Colombia es muy similar al resto del mundo. Las mujeres aquí también padecen de la feminización de la pobreza. Ser mujer en Colombia es estar más cerca de la pobreza que ser hombre, y es una realidad con la que tenemos que luchar todos los días. También quería tocar aquí una especie de salientes, de ángulos de pronto que nos pueden ayudar a entender un poco la situación de la mujer en cuanto a la feminización de la pobreza en Colombia, pero con algo un poco más puntual como para aterrizarlo y entender qué es lo que está pasando en Colombia. Problemáticas que encuentro en medio de la coyuntura colombiana que nos afectan duramente a nosotras como mujeres. La primera, yo creo que ya es de conocimiento para el mundo que Colombia tuvo un paro nacional muy grande, el denominado paro nacional, que es un estallido social donde hubo muchísima protesta, mucho levantamiento y mucha revuelta popular hacia el gobierno y hacia diferentes instituciones en el país, que también hubo una arremetida de una brutalidad policial pues gigante, y que al día de hoy pues cargamos con ese peso de haber sufrido la represión de muchas maneras. Y tenemos que mucha gente piensa que el estallido social en Colombia se dio por una reforma tributaria, por un proyecto de reforma fiscal, pero digamos que eso es, como decimos, la gota que derramó el vaso, porque el paro nacional y el estallido social responden más que todo a una crisis de muchos sectores que se volvía insoportable, y entonces muchos sectores sindicales, feministas, indígenas, universitarios salieron a protestar porque cada persona tenía sus peticiones. Entonces, las mujeres, ¿cómo juegan el papel ahí? Y es, por ejemplo, hay algo que los sectores sindicales de Colombia han denominado el paquetazo de Duque como presidente de la nación. Traía una especie de conjunto de reformas de leyes y de propuestas de leyes, proyectos de leyes, que denominaron así porque se veía que eran perjudiciales para la clase trabajadora y que pues habría que estar contra ello. Entonces la consigna es esa, contra el paquetazo de Duque. Ese paquetazo que incluía
incluía una reforma a la salud, una reforma tributaria, una reforma de trabajo y una reforma pensional, entre otras cosas. Pero la que me interesa son estas que te acabo de nombrar para, pues, digamos, visualizar un poco más la situación y ponerla más puntualmente. Y es, primero tenemos que la reforma tributaria, la que te dice que por eso empezó el paro y que comentaba es solo la gota que derramó el vaso, tenía entre muchas cosas unas medidas que afectaban con gravedad a la economía, principalmente de los sectores de clase media y clase baja en el país, porque le querían poner impuestos a muchas cosas que, por ejemplo, no se podían concebir en un país en crisis, en un país donde la gente no puede comer ni 3 comidas diarias. Entonces, ¿qué pasaba? Pues querían ponerle impuestos a costos funerarios, a la gasolina, y obviamente si la gasolina se encarece, los alimentos se encarecen, y además querían, además de ese encarecimiento de los alimentos por la gasolina, querían encarecer también al tiempo algunos otros alimentos, incluso alimentos de la canasta básica familiar, que se supone que esos no se podrían poner impuestos, pero le querían poner impuestos, y bueno, y a cantidad de cosas le querían poner impuestos. Entonces, para recuperarse, la idea de esta reforma era poder recuperarse de la crisis que el país vivió gracias al COVID-19 y pues toda la pérdida de dinero que hubo en esos momentos de inactividad laboral, etcétera. Y entonces aquí otra vez me devuelvo hacia las mujeres, y es que esta reforma tributaria tenía una particularidad que agravaba también la condición de pobreza de las mujeres y que agravaba la economía, particularmente de las mujeres, puntualmente como población femenina, aparte de los hombres, que ellas ya se verían afectadas, pues son las más pobres en el país, les iban a poner más impuestos, y aparte de eso, los toallas y los tampones para la higiene femenina y su tratamiento de la menstruación, que es algo a lo que todas deberíamos tener fácil acceso, pero no es así, pasaron de ser bienes y servicios, de los bienes y servicios excluidos a bienes y servicios exentos. ¿Eso qué quiere decir? En pocas palabras, que las toallas y tampones iban a subir de precio. Esto es terrible, en tanto como te comentaba, aquí las mujeres no tenemos acceso a las toallas ni a los tampones con facilidad. Hemos de pagarlos, y los precios tampoco son tan accesibles para una mujer pobre, para una mujer empobrecida. Y aparte, en Colombia nosotras tenemos también población migrante, recibimos gran número de población migrante de Venezuela, y entonces aquí se puede ver cómo ellas también están muy precarizadas y nadie les brinda estos productos como las toallas y los tampones para que satisfagan una necesidad biológica como lo es la menstruación. Tenemos que colectivas feministas han tenido que hacer recaudaciones de toallas y tampones para poder brindárselos a mujeres desplazadas, a indígenas desplazadas, a, en general, comunidades de mujeres que se encuentran vulnerables en el país por diferentes temas sociales. Por otro lado, y aquí creo que se encuentra lo que ya habíamos comentado del cuidado, de cómo incluso las mujeres que se dedican a lo del cuidado, su trabajo tiene que ver con el ámbito del cuidado, se ven afectadas y sus trabajos no son ni bien pagos ni son precarizados. Por ejemplo, el sector de salud. La reforma a la salud que planteaba Duque tenía, entre muchas otras cosas, una parte que se ha denominado deber de autocuidado. Y ese deber de autocuidado era que, bueno, una persona, por ejemplo, se iba y se presentaba a su aseguradora de salud, las EPS aquí conocidas, y por X enfermedad que tenían, le hacían el diagnóstico, le enviaban un medicamento, y cuando luego volvió a ver el doctor, porque el problema seguía, el problema en su salud seguía, esa persona tenía que demostrar que tuvo autocuidado. Y si no lograba demostrarlo de alguna otra manera, ya la aseguradora no tenía la responsabilidad de costearle los costos o de patrocinarle de alguna manera los costos de las cirugías, de las citas y los medicamentos que necesitase. Eso ya tenía que correr por cuenta propia de la persona que iba a
a la cita y que estaba enferma. Entonces, ¿qué pasa? Como las mujeres son las que tienen el etos del cuidado y las que se deben asegurar que todos y todas estén cuidadas, ¿cierto? Como ya lo habíamos hablado, estas medidas lo que hacen es recargar más a las mujeres, ¿sí? Porque si entonces el señor que fue porque se encontraba muy enfermo decide pues volver y le dicen, no, es que usted no ha demostrado que tiene autocuidado, entonces usted lo que tiene que pagar, pues entonces tal vez la persona no puede pagarlo y la mujer es la que se te va a tener que encargar de la enfermedad de esa persona por esa división sexual del trabajo que ya le es impuesta, como decíamos, y que además antes de que incluso fuera al médico y le dijeran que no le pueden costear porque no tuvo autocuidado, pues entonces las mujeres viendo esa situación van a tener que de verdad cuidarlos todo el tiempo para que la aseguradora les mine lo mínimo, lo más antes de que les digan que no les van a brindar absolutamente nada. Y yo hablando de que el sistema de salud en Colombia es realmente malo y que no le da garantías a las personas para que tengan una atención medianamente digna. Entonces, claro, las mujeres aquí están pero al filo de lo que pasa en el país porque todo termina siendo recargada en ellas. Ya padecen una realidad difícil que no se compara a la realidad de los hombres, que es diferente a la realidad de los hombres, y ahora por decisiones mucho más macro que sus mismos hogares, pues terminan viéndose afectadas gravemente en su vida cotidiana y entonces ya no pueden proyectarse para sí mismas y para avanzar y para estudiar y para trabajar, sino por el contrario, se tienen que preocupar aún más por el cuidado de los otros y de las otras y el cuidado de ellas mismas. Entonces, si bien estas dos reformas se tumbaron porque las personas, los manifestantes, las personas que salían a protestar siguieron protestando porque esto era un atropello total, siempre está ese pequeño riesgo, ¿no? De que las medidas que se tomen contra la salud de los colombianos van a terminar recargadas en las mujeres y lo que se quiera tocar de toallas y tampones pues obviamente también va a estar directamente afectando a las mujeres y que es algo que es un constante peligro, es una constante amenaza. Y hay otras preocupaciones, por ejemplo, es que hace no mucho, hace días incluso, me parece que una semana o algo así, se legalizó la unión libre para menores de 18 años. Entre 14 y 18 años, los menores de edad pueden contraer unión libre con la persona de la edad que quieran, sin tener que pedirle permiso a sus padres. Esto es preocupante en tanto que las niñas pueden contraer compromiso a muy temprana edad y esto podría facilitar las violencias basadas en género, porque se permitiría entonces que una niña sin mayor problema, sin mayor obstáculo, pudiera contraer la unión libre. Una niña de 14 años puede contraer unión libre con un hombre de 30 años y ha sido demostrado que las parejas con mayor diferencia de edad, donde la mujer es la menor y el hombre el mayor, demuestran más tasas de violencia, son las que más propensas están a ser violentas y al terminar en violencia familiar y violencia sexual también. El matrimonio infantil y las uniones tempranas son prácticas nocivas que deben erradicarse porque están estrechamente vinculados también con esa maternidad de la niñez y la adolescencia que te comentaba, pues no le permite a las niñas salir adelante, ¿sí? Se les obstaculiza mucho criar a un niño o a una niña, tener un hijo o una hija a tan temprana edad, no les permite tener oportunidades laborales y educativas como una persona que no tiene a su cargo a un menor de edad. Y creo que hablando de oportunidades laborales y educativas, como ya vimos, la mayoría de personas desempleadas en el país son mujeres y las que están empleadas, pues gran parte recibe un salario incapaz de satisfacer sus necesidades. Entonces, pues esa es una situación supremamente crítica. No tengo trabajo por ser mujer y si lo tengo, no me van a pagar lo que merezco ni lo que necesito para poder sostenerme a mí y a mi familia. Y en cuanto a la educación en Colombia, se percibe que hay una tasa de matriculados en las universidades muy parejas entre hombres y mujeres. Sin embargo,
nuevamente estamos nosotras dirigidas hacia las labores del cuidado, porque se ve que en Colombia las tasas de matriculados, como te digo, son muy parejas en cuanto a números, pero las mujeres en cuanto a matrícula predominan en el sector de salud, mientras que los hombres predominan en el sector de ingenierías y de ciencias exactas. Cabría preguntarse por qué esta diferencia, ¿es algo innato o más bien es porque las mujeres estamos socializadas a ese tipo de tareas y entonces por eso estamos matriculándonos en esas facultades, ¿no? Cabría preguntárselo y hacer un ejercicio reflexivo respecto a eso. Pero a pesar de que esas matrículas son muy parejas en cuanto a números, de 10 graduados solo 3 son mujeres. Eso se debe a la deserción. Muchas mujeres a lo largo de la carrera dejan esa misma carrera, valga la redundancia, porque no las apoyan económicamente. Aquí hay un dicho que los profesores, me acuerdo de la universidad mía, como otras universidades, he escuchado que decían mucho y daban la bienvenida a su clase, por ejemplo, no sé, se me ocurre, en inducción del primer año de universidad, de la primera materia que ven en la universidad, decían algo así como bienvenidos futuros abogados y futuras amas de casa o futuras madres. Y es una realidad, a pesar de que es un comentario bastante patriarcal y que es muy condenable, sí es verdad que muchas mujeres se tienden a dejar la universidad porque se dedican a su familia, porque forman una familia. Entonces, claro, son las tasas muy similares de matrícula, pero solo pocas mujeres logran graduarse de la universidad y eso es algo que presenta problemas obviamente a la hora de conseguir trabajo, porque si ya la tasa de desocupación y de desempleo es muy alta, pues menos tienen posibilidad sin conseguir un título académico, porque esa es la realidad. Conseguir trabajo ya está complicado en Colombia, peor sin un título laboral y peor siendo mujer en este caso. Ya para terminar quiero hablar de la paz en Colombia. Creo que ahorita hablar de la situación colombiana sin hablar de paz es algo, pues, por decirlo de alguna manera, equívoco o supremamente desacertado, por ponerlo en alguna palabra, porque Colombia, antes y después del proceso de paz, tiene esa ruptura y es necesario pensarnos cómo se ha configurado el proceso de paz y cómo se ha configurado la misma Colombia gracias al proceso de paz, porque tuvimos un conflicto armado entre grupos ilegales, el ejército, y ahí están las guerrillas, los paramilitares por demasiado tiempo. Entonces la paz en Colombia actualmente y siempre lo será, no es solo una cuestión del cese al fuego, sino también es una cuestión cultural, es una cuestión social y es una cuestión económica que tiene que ir avanzando y proyectándose hacia el futuro y construyéndose año tras año. Para regalar un poquito de contexto, el proceso de paz se firma en el 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno nacional de ese entonces, que era encabezado por el presidente Juan Manuel Santos. Este acuerdo de paz tiene unos puntos, ¿cierto?, de los acuerdos en los que llegaron a conciliación las FARC y el gobierno para que se empezara a trabajar por esa paz que el país tanto anhelaba y que al día de hoy sigue necesitando. Pero tras 5 años el Estado colombiano no ha cumplido con los acuerdos. Por ejemplo, uno de esos acuerdos, que es uno de los más importantes, es la Ley de Víctima y la restitución integral de las tierras. Apenas ha devuelto el 11% de las tierras que se supone devolver después de 5 años a los y las desplazadas. Después de 5 años solo el 11%. Y esto es fundamental para la paz en Colombia porque el conflicto armado inició esencialmente por la tierra y según cifras del gobierno hay un acumulado histórico de 8 millones de personas desplazadas dentro del país por consecuencia de la guerra. 8 millones de personas, somos uno de los países con más desplazados del mundo. Y las mujeres en medio de la guerra fueron las más afectadas porque eran desplazadas como gran parte de la población colombiana, pero tampoco contaban con un territorio,
a sus familiares, a sus esposos y a sus hijos, los asesinaban en la guerra, vivían la explotación sexual, experimentaron amenazas, experimentaron violencia sexual por cualquier grupo armado que fuera, ya fuera el ejército, ya fueran las guerrillas o fueran los paramilitares, también eran obligadas a parir o abortar dependiendo de su situación particular, pero no eran dueñas de su propio cuerpo. Sus hijos e hijas eran reclutadas, etcétera. Vivían abominaciones dentro de la guerra y muchas de ellas tuvieron que recurrir a la prostitución, muchas de ellas cayeron en la pobreza por las consecuencias de la guerra. Entonces la paz en Colombia también es un compromiso para la equidad y el progreso de las mujeres como conjunto, lo que les va a permitir salir actualmente lo que les va a permitir salir de la pobreza, del círculo que parece interminable de la pobreza. Y actualmente hay muchos emprendimientos de mujeres que fueron víctimas de la violencia armada en Colombia, del conflicto armado en Colombia, que tienen sus propios emprendimientos, que están tratando de sacar adelante a sus hijas, que están actualmente también estudiando después de tanto tiempo, terminando el bachillerato, que están haciendo reuniones y cooperativas entre ellas, porque para ellas la paz también significa esa misma oportunidad que no tenían antes en medio del conflicto y que ahora pueden tener, pero siempre existe esas trabas de la estructura patriarcal y de la sociedad capitalista que no les permite salir adelante. Y hablando de la paz en Colombia, es importante hablar de las mujeres firmantes de la paz, las guerrilleras, que precisamente en La Habana, donde se hicieron los diálogos, en La Habana, Cuba, donde se hicieron esos diálogos de paz, habían subcomisiones, ¿no? Y había una subcomisión de género. Las mujeres guerrilleras que estaban en la subcomisión de género tenían muchas veces que trabajar el doble o trabajar más en esos acuerdos de paz y en esos puntos, pues, específicamente, porque ellas tenían que estar pendientes de lo que se acordaba y de lo que se trabajaba a nivel general para el acuerdo de paz, pero al mismo tiempo tenían que parar un momento y trabajar en lo que haya las afectado por su género y cómo iba a ser reparado después de la firma, de que se firmara la paz. Entonces, ellas trabajaron muy duro para eso y después de firmada la paz, las mujeres exguerrilleras todavía no cuentan con unas condiciones. En Colombia, tanto los hombres como las mujeres que fueron partes de la guerrilla y que ahorita le están apostando a la paz, le están apostando a salir adelante económica, social y políticamente, participando de los espacios con igualdad, con solidaridad y siempre de la mano de la justicia social, están siendo perseguidos. Al día de hoy van más o menos 300 exguerrilleros y exguerrilleras asesinados, que parece ser un asesinato sistemático y que las mujeres también están siendo perseguidas. Si bien son más hombres que mujeres guerrilleros los que son asesinados, creo que muchas veces se tiende a invisibilizar cómo están sufriendo las mujeres guerrilleras, porque ellas en la guerrilla, por ejemplo, de las FARC, cumplían las mismas labores que cumplía un hombre de carga, de combate, de planeación, de formación teórica y política, y el llegar a la sociedad, si se puede poner en términos civilizados, por decir algo, llegar a la sociedad le implica para ellas entonces encerrarse en el hogar, ser dependientes de los hombres, que es un choque bastante fuerte, un choque cultural e ideológico bastante fuerte y que las mujeres al día de hoy no se han podido recuperar de eso. Entonces es algo difícil y que además pues se suponía que se les iban a dar las condiciones después del acuerdo de paz para que pudieran no tener que ejercer clandestinidad de ningún tipo y para que pudieran estudiar y trabajar, pero muchas de ellas viven en la precariedad, muchas de ellas viven en ocupación, muchas de ellas viven en casas armadas por ellas mismas, sus hijos y sus hijas no tienen dónde comer, ellas tampoco. Entonces, como vemos, pues al parecer el proceso de paz sigue siendo un punto crítico que ha de trabajar para la igualdad de las mujeres en Colombia, con la particularidad de un país arrastrado por la guerra.
Luna, hay un montón de cosas que estuve incluso anotando sobre todo lo que estás diciendo y creo que lo primero que más me salta es el hecho de las crisis. Bueno, ahorita ya nos diste contexto acerca de todo el conflicto referente a tu país, pero creo que también sirve mucho como ejemplo lo que mencionábamos hace rato sobre la pandemia, ¿no? Como este tipo de crisis, de grandes crisis sociales y políticas, y bueno, en el caso de la pandemia de sanidad, acrecentan lo que ya estaba, ¿no? O sea, las desigualdades parece que se acrecentan con este tipo de procesos. Por ejemplo, hablando de la cuestión del COVID, se me ocurre como las mujeres han tenido justamente en la misma lógica de que somos aquellas personas que destinamos más tiempo y trabajo a los cuidados, y que también tú mencionaste ahorita específicamente en el contexto de Colombia, cómo es que nosotras tenemos que asumir ese tipo de trabajos y cuando están cualquier crisis, como cualquier guerra o como en este caso la pandemia, al acrecentar el número de personas que requieren cuidados, de personas enfermas, de necesidades de este tipo, pues somos las mujeres las que tenemos que cubrir esas necesidades, ¿no? Y es como todavía aumentar más o acrecentar esta desigualdad que tenemos con los hombres, ¿no? Que son realmente muy pocos los que ofrecen este tipo de cuidados. Y pues en el contexto de Colombia pues también es lo mismo, ¿no? Lo veo por lo menos así, como una crisis que acrecenta la desigualdad. También pensé en la cuestión de lo de las toallas y tampones. Oye, cuéntame un poco más sobre eso. Yo igual sigo un canal, no sé si tú lo conoces, no sé qué opinión tengas de Las Igualadas, que es de allá de Colombia. Y pues también había visto un video donde mencionaban mucho acerca lo de los tampones y todo eso. Allá es muy caro, o sea, es muy inaccesible para ustedes poder comprar este tipo de productos o cómo es. Porque bueno, aquí realmente son baratos. Bueno, tampoco es como que se regalen y que es algo por lo que también se ha luchado, ¿no? Que sean gratuitos, pero no son un producto caro. Entonces me da mucha curiosidad conocer cómo es allá. De pronto, si te hago la conversión entre lo que vale un paquete de toallas higiénicas a pesos mexicanos, tal vez no sea mucho dinero. Para las personas de México que escuchen esto pueden pensar, no es tan caro. Pero ¿cuál es el problema? Pues que el peso colombiano primero está devaluado, ¿cierto? Y en ese sentido, no es lo mismo para una persona mexicana gastar lo que equivalga $1 en una compra en pesos mexicanos que para una persona colombiana gastar $1 en pesos colombianos en otra compra, ¿sí? Representa una carga económica diferente, eso por un lado. Y segundo, pues obviamente también depende de la mujer y los ingresos que reciba por su casa y también de lo que te mencionaba, las regiones donde se hable. No es lo mismo comprar un paquete de toallas higiénicas aquí en Bogotá, en la capital de Colombia, que comprar un paquete de toallas higiénicas en otros lugares, por ejemplo, como el Chocó, como Buenaventura, que son lugares donde hay mucho índice de pobreza. Yo te puedo decir que un paquete de toallas higiénicas, por ejemplo, a mí me cuesta 5.000 pesos, más o menos. 4.000, depende también la marca, pero un paquete de toallas higiénicas que viene con alrededor de 10 toallas, cuesta esos 5.000 pesos colombianos. Y para mí tal vez no es una compra que me represente mucho dinero, pero para una mujer que, por ejemplo, conozco varias, ganan alrededor de 22.000, 25.000 pesos el día, sí es bastante, porque esas mujeres, aparte de tener que comprar sus toallas higiénicas, que le pueden durar esas toallas higiénicas, por ejemplo, 2 días, y su periodo le puede durar 5 días, 6 días, entonces tendría que comprar no un paquete, sino 2 paquetes, ¿no? Que tienen que llevar esa carga pues para sí mismas, también tienen que responder por sus hijos, por el transporte, por la alimentación, por el vestuario, bueno, por la cantidad de cosas que una mujer jefa de hogar tiene que responder. Entonces, en ese caso, para esa mujer es supremamente costoso.
Sí, entonces claro, depende de la mujer, pero realmente pues la realidad es que muchas mujeres en Colombia no pueden costearse eso, es completamente difícil y como te comentaba, hay muchas mujeres desplazadas en el país y entonces las mujeres desplazadas apenas se alcanzan a agarrar sus cosas, tienen que caminar horas bajo el sol, tienen que pasar de ciudad en ciudad, no consiguen dónde dormir, duermen en los parques, hacen aquí en Bogotá, de hecho esta mañana la policía levantó un campamento de desplazados que había en el centro de la ciudad y la condición es terrible. Hay comunidades, por ejemplo, la comunidad de Embera, que es una comunidad indígena que vive en constante desplazamiento, pues las mujeres no tienen ni qué comer, pues ni siquiera tienen pues, obviamente para pagar una toalla higiénica o un tampón. Entonces, sí es una situación complicada para muchas. Sí, claro, se me hace un tema como bastante interesante porque pues justamente es algo extra, ¿no? Y que muchas personas, o bueno, creo que en general se obvia, ¿no? Es como una condición, por decirlo así, biológica que nosotros tenemos y con la cual vivimos todos nuestros meses, toda nuestra, bueno, gran parte, ¿no? De nuestra vida y que no prestamos atención en cómo esa condición puede ser diferente, ¿no? Bueno, yo cuando te preguntaba cuánto costaban y eso era más porque según entiendo o por lo que he visto y por lo que he leído en porcentaje pues sí es más caro de lo que es aquí. No sé si aquí pues por qué motivo sea un poco más barato, que aún así definitivamente hay personas que sí realmente les representa una cantidad importante el poder comprarlas o incluso personas que de plano no pueden comprarlas y sin embargo pues sí se me hace como algo que resaltar en cualquiera de los casos, ¿no? Y como es una fuente más como de en la cual tenemos como esa desventaja, por decirlo así. Y eso me recordó mucho a un libro que leí hace tiempo, que pues justamente hablaba de las condiciones en la Segunda Guerra Mundial, que obviamente eran condiciones muy complicadas y más complicadas todavía para las mujeres por el tema de la menstruación. Y recuerdo que había un pasaje en este libro donde mencionaba cómo las provisiones que se enviaban como a ciertos refugios y demás, pues eran bastante limitadas, ¿no? Y dentro de esas provisiones no venía como nada que pudiera ayudar a las mujeres a tener una menstruación más digna, pero sí mandaban como paquetes de algodón. Entonces las mujeres se habían organizado como para pedir que los paquetes de algodón se les entregaran o se los dosificaran a las mujeres, ¿no? Y pues que los generales y las personas a cargo pues les dijeron que no, porque se iban a repartir de forma equitativa entre las personas, hombres y mujeres, ¿no? Y que ellos hicieran lo que quisieran con esto. Entonces recuerdo que cuando yo leí estaba como muy ofendida y a la vez también muy sorprendida porque dije, nunca se me había ocurrido pensar en la condición de la menstruación de las mujeres que estaban en albergues en la Segunda Guerra Mundial y lo brutal que era como que te dijeran, no te vamos a dar un poco de algodón porque pues tú estás abogando por la desigualdad, ¿no? Se me hacen como muy fuertes. Digamos, sí, es muy denso. Creo que cuando se habla de historia se tiende a olvidar o a ignorar a la mujer en la misma historia y las condiciones que tiene que vivir por el hecho de ser mujer en medio de coyunturas tan amplias y tan visibles y como tan deslumbrantes, que es un problema muy grande y es como la mujer ha sido borrada casi que de la historia. Y lo había pensado pues porque te comentaba que había visto convocatorias de colectivas feministas que llamaban a cualquier persona a donar toallas higiénicas y tampones para mujeres que no podían pagarlos. Entonces por eso lo había pensado. Pero realmente sí es muy raro que en medio del análisis y de la lectura que uno haga de situaciones así tan macro, incluso como dentro de la guerra de Colombia, se piense en cómo las mujeres viven la experiencia de la menstruación. Bueno, pues creo que ahora sí ya iremos tratando de cerrar un poco. Me siento un poco como que me estoy volando la cabeza porque siento que tú, Luna, eres como muy seria y muy puntual con todas las cosas que dices y yo estoy así metiendo como, ay, la Segunda Guerra Mundial y mi
papá que tiene que pagar sus servicios de limpieza y así. Pero bueno, espero que te haya gustado haber participado conmigo en este pequeño espacio. No sé si tú quieres agregar alguna conclusión o si quieres decir algo más al respecto de todos estos temas. Creo que la verdad yo he aprendido mucho hablando contigo. Espero que quienes nos escuchen también estén aprendiendo mucho. Pues nada, agradecerte nuevamente por permitirme el espacio. Es un espacio en el que estaba muy emocionada de participar. Creo que tus aportes fueron demasiado valiosos. Me gusta mucho cómo lo situaste en la cotidianidad y en una experiencia propia, porque creo que eso es muy importante en la sociología, ¿no? Tener esa capacidad de imaginación sociológica, de notar cómo los problemas personales hacen parte de algo más grande que nosotros y que también buscamos de alguna manera solucionarlos. Entonces, tus aportes fueron demasiado valiosos para mi intervención, para en general, como la sesión que tuvimos hoy. Dijiste muchas cosas interesantes que tampoco sabía, entonces creo que hicimos ahí un buen trabajo respecto a la situación en general de la mujer y la pobreza. Y no, pues creo que ya para concluir, sé que dejé de pronto muchos elementos al aire, no profundicé en muchos otros, pero creo que la idea es esa, la invitación a investigar, a que nos sigamos cuestionando nuestras prácticas patriarcales, como muchas veces nosotros asumimos cosas que no debemos asumir porque estamos inmersos en una cultura machista y capitalista también. Entonces, pues sí, como esa invitación a que todos y todas las que nos están escuchando, que investiguen un poco más del tema, que si pueden aportar algo, si sea un granito de arena, lo hagan, que siembren conciencia y que sigamos adelante luchando por la equidad para la mujer. Pues muchas gracias, en verdad, creo que sí, es muy cierto, creo que los primeros de los pasos de todo esto es pues hablar de ello, reflexionar sobre ello, informarnos, tomar conciencia de todo este tipo de temas que muchas veces no están tan al alcance o que nos cuestan un poco, ¿no? Bueno, creo que sobre todo muchas veces a la población masculina les cuesta un poco, ¿no? Acercarse a este tipo de temas. Entonces espero que quienes nos estén escuchando pues puedan sí seguirse informando. En la caja de descripción del video les vamos a dejar algunos textos referentes a esto. También les quiero decir que si quieren leer el libro donde menciono sobre la guerra mundial y el tema de la menstruación, realmente no es un libro sobre eso, pero me gusta mucho que lo haya recalcado. El libro se llama Las algas americanas, es del autor Akiyuki Nosaka. Igual voy a dejar el título y el nombre del autor en la caja de descripción. Y también me gustaría recomendarles el documental de Period. No sé si tú ya lo has visto. Está en Netflix y tuvo como bastante visibilidad sobre el tema igual de la menstruación. No, pero voy a verlo. Sí, míralo, realmente está como cortito, creo que dura como media hora, pero es un documental me parece que se sitúa en la India y justamente habla sobre la fabricación y distribución de toallas sanitarias para las mujeres, que además allá es un tema muy tabú todavía más que aquí. Entonces creo que es muy interesante informarnos sobre esos temas también. Y pues muchas gracias, Luna, de verdad, por estar aquí. Y pues adiós. Pues nada, gracias a todos y a todas por escucharnos. La invitación es que sigan informándose sobre estos temas, haciendo divulgación social y que ojalá nos encontremos en otros espacios.